Fabricio de la Santa, buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Gerardo, buen día a todos. Bueno, según el intendente, no hay obras de cloacas por culpa de Milei, que no baja plata. El intendente, aparte que no hace nada, sale a decir disparates. La obra de cloacas y todas las obras que menciona, no es cierto que sea así. Tenemos presupuestos gigantescos en la provincia, porque el gobierno nacional tiene que pagar todo. Tenemos presupuestos gigantescos que están despilfarrados y que podrían usarse muy bien para hacer cloacas, para hacer el pavimento como corresponde sin pagar sobreprecios y para hacer un montón de obras. Tanto el gobierno municipal como el gobierno provincial de Puyaro, porque son los dos mismos signos, no han hecho más que subir los impuestos escandalosamente. El dinero ese no sabemos dónde va, en realidad sí sabemos, porque, por ejemplo, el gobernador Puyaro, ya los 141 asesores que tenía Perotti, que era un disparate, lo subió a 1.400, que cobran entre 4 y 8 millones de pesos cada uno. Bueno, ese dinero lo podríamos destinar a hacer las placas en vez de pagar el año que y no pedir que el gobierno nacional pague las cuentas mientras ellos se roban el dinero. Bueno, hay que empezar a hablar claro de una vez porque estamos cansados de encontrar saqueos en todos lados. Así que el intendente tendría que sentarse a ver el presupuesto, a hacer bien las cuentas, a dejar de despilfarrar el presupuesto en cosas que no tienen ningún sentido y usar el dinero para hacer las placas. Hace más de 30 años que tuvimos un gobierno kirchnerista, ahora tenemos a este y seguimos siempre en la misma situación. Y de repente en un año están esperando que el gobierno nacional pague todo con impuestos, también los impuestos nacionales los pagamos entre todos. A diferencia de que las cloacas que están en Rafaela no las tienen por qué pagar un cordobés, un sanjuanino, un riojano con impuestos nacionales cuando las podríamos pagar con los impuestos carísimos que pagamos acá en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rafaela. Sí, la frase del intendente es Biotti cruzó a Milei, no vamos a poder tener más cloacas en Rafaela por culpa del gobierno nacional. Así, clarito. No. Las cloacas no las tenemos por culpa del despilfarro, de la mala administración y del saqueo impositivo que hace el intendente y el gobernador. También vi que mencionó unas obras que están ahí en calle Boulevard Lehmann, unos edificios, unos departamentos, un complejo habitacional que se está haciendo. Bueno, nosotros averiguamos sobre esto. Para eso ahora había un presupuesto de más de 400 millones de pesos. Ajá. Se planteó en 2021, gobierno kirchnerista. Se empezó a hacer en el 2022 y la obra tendría que haber estado entregada a 2023, a final de 2023, principio de 2024, cuando el presidente Milei todavía no estaba, o recién estaba asumiendo. Bueno, la obra no se hizo, está por la mitad, el dinero desapareció y ahora de repente el intendente está usando dinero de los impuestos nuestros de rafaelinos para hacer no sé qué hay en esa obra. Bueno, todas esas cosas son un disparate que se tienen que terminar. Porque ya lo que pasa con la luz es un disparate. Bueno, sí, claro. Es un caso entre todos, lo de la luz. Qué lío armamos con el tema de la luz, pero bienvenido sea. Porque vamos a seguir pagando, porque se va a dejar de pagar de inmediato. Rápidamente una reacción inclusive de la oposición diciendo que ellos los habían presentado antes, acá lo dijo Juansen. Bueno, no importa quién lo presente, lo importante es quien hace, además de quien hace punta en esto, es efectivamente que se revise ese disparate, porque realmente, Fabricio, ese día de la nota, nosotros, mientras vos nos explicabas, y muy bien, y te lo agradezco en serio, empezamos a ver y a revisar. Bueno, este es un dato muy interesante para la gente que tiene que revisar las facturas. ¿Qué es lo que le está cobrando el Estado por el consumo, verdad? Porque antes íbamos y pagamos que no se nos venza la fecha y punto. Ahora analizamos y vemos que el 40% de la factura de energía eléctrica se va en alumbrado público, cosa que no nos corresponde. Acá lo que debiera hacerse es incorporar a la tasa como un monto, como pasa en todo el mundo, alumbrado, barrido y limpieza, y eliminar eso que pagan los vecinos, que lamentablemente no corresponde a un monto fijo insignificante. Tiene que ver con un porcentaje de lo que se consume en cada domicilio, lo que es un verdadero disparate. Es un robo. En la tasa ya está incluido.
¿No? Y aunque digan que no mientan porque en la tasa está incluido. Yo escuché, hubo un concejal que creo que del oficialismo que salieron a decir... Sí, lo dejo aquí después de la sesión del jueves. Bueno, Que en la tasa solo se incluía, digamos, el trabajo de electrotecnia cuando cambiaba algún foquito, algún cable, alguna cosa así. eso es una flagrante mentira. De hecho, podemos mostrar en detalle el presupuesto que se destina a eso en el presupuesto municipal. Pero eso es una flagrante mentira porque en el año 88, cuando se empezó a hacer esto, que empezaron a cobrar, que se les dio a la EPE el cobro del alumbrado público, en la tasa no lo descontaron nunca. O sea, la municipalidad cobraba, se quedaba con el dinero, no pagaba había una deuda con la EPE, le cedieron el cobro a la EPE, pero no lo descontaron nunca de la tasa. ¿A vos en el año 88 o alguien o algún oyente le llegó alguna vez una nota de crédito o una nota diciendo, bueno, la tasa va a bajar en tantos pesos de alumbrado público y lo va a cobrar la EPE? No. Si Siguió cobrando lo mismo, pero, Fabricio, vos sos muy joven, pero el intendente de ese tiempo, 2 años después, lo llevaron preso, ¿no? Sí, me acuerdo. Era Muriel, era chico, pero me acuerdo. Bueno. Era, con la obra de cloaca. Y después hubo un interventor que fue Fernández, y después de ahí en adelante tuvimos todo gobierno kirchnerista. Resulta que ahora, después de 30 años, porque eso no pasó ayer, pasó de 30 años, resulta que después de 30 años los concejales kirchneristas van a pedir un pedido de informes. A ver qué quieren saber, porque ¿cómo no se enteraron que pasaba esto? Cuando el convenio ese con la EPE se hizo y después se sostuvo en el tiempo, no se enteraron que nos estaban robando de esta manera. Bueno, eso se tiene que terminar. Y que no mientan de ninguna manera, porque ahora estamos haciendo, eso lo vamos a terminar de resolver antes del mediodía de hoy. Estamos viendo a ver cómo terminamos de resolver esta situación, pero ya en la tarde de hoy vamos a hacer cuestiones para que eso se deje de pagar de inmediato, más allá de la nota que del otro día. ¿Tuvieron un contacto con la gente de la EPE o es la municipalidad la que tiene que tomar la decisión? ¿Quién es el que efectivamente baja el martillo en esto? La municipalidad tiene que dejar de hacer eso. Ya pasó, bueno, lo que estamos terminando de analizar, incluso estamos viendo las cuestiones legales, es lo que pasó en Santa Fe. Sí, claro. De Santa Fe, en aquel momento que en el 2018, que es del mismo signo que Viotti, rescindió ese convenio que se hacía con la EPE y lo dejó de pagar. Le dijo a la EPE, no lo cobre más, lo paga la municipalidad con la tasa que se están pagando los ciudadanos de Santa Fe y se empezó a pagar. José Corral era, ¿no? En ese momento, sí, como era oposición, había hecho lo mismo. Y resulta que ahora que es intendente, prefiere el dinero que nos meten la mano en el bolsillo. Sí, ahora que es intendente, no, inclusive cuando era candidato había dicho en su momento que esto había que revisarse. Pero claro, ahora en el quinto piso, cómodamente instalado, sabe que recauda y mucho con esta plata. Exactamente. Y no, porque hay otro... Así, ¿por qué no lo usa para hacer la obra cloaca? No. Él se gasta dinero y mi persona y el presidente Milei dan de plata para hacer la cloaca acá en Rafaela. Pero ¿qué lo... Está bien, Fabricio, yo entiendo esto. ¿Cuánto, porque no tenemos el número, cuánto paga la municipalidad de Rafaela mensualmente o bimestralmente por alumbrado público? Ese número está. ¿Cuánto recauda en todo caso con este sistema? Que seguramente debe ser muy superior a lo que le paga la EPE por el consumo de energía eléctrica en la vía pública. Sí. Y si sobra, ¿a dónde va ese dinero? Pequeños detalles, digo. A ver. Bueno, eso es otra cosa por la que vamos a ir, porque primero, lo que podemos hacer de inmediato es resolver el tema del alumbrado público, que ya hace un montón. Pero aparte hay otros impuestos que no corresponden, que son este 6% que cobra claro, que cobra en toda la provincia, que no les alcanza la subieron un 300%, y aparte te meten una tasa en la boleta de la luz, porque el 6% es tasa municipal, que va derecho a la municipalidad. Bueno, es el 6% de toda la luz que se paga en Rafaela. Es un dineral. Imagínate que es mucho el 6% de una factura, imagínate el 6% de todas las casas de la ciudad, de todo lo que se paga por 45.000 catastros. Bueno, ¿a dónde va ese dinero? Ahí tenemos la obra de cloaca, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos la obra de cloaca. No, el dinero ese lo desaparecen en privilegios, en 60 millones en café, en premios y distinciones, en fiestas, 40 millones, 100 millones para el otro, en 70 millones para alquilar una fotocopiadora, el pagar sobreprecio en la calle Marchini, en todas esas cosas, y resulta que allá en los barrios del norte no hay pavimento o no hay cloacas. Bueno, se tiene que terminar eso de inmediato, y eso tienen la responsabilidad de todas las administraciones, esta, la anterior y todas las otras, desde Muriel en adelante, que fueron presos por delincuentes, hasta ahora. Bueno,
¿Hasta cuándo vamos a tolerar todo este robo en absolutamente todo? Se tiene que terminar. No puede ser que paguemos impuestos para nada. Mira, otro caso te cuento. El otro día estuvo el tren sanitario acá en Rafael. Sí. El tren sanitario lo envió Nación. Claro. ¿Cuál es la conclusión de eso? Nosotros fuimos a colaborar el primer día con la organización y estaba desbordado de gente. Atendió a cientos de personas en poco tiempo, lentes para los chicos, atención médica de un montón de especialidades, avancé y demás, brindando servicios. Atendió a cientos de personas en un ratito. ¿Por qué había tanta gente? ¿Por qué tanta gente fue a buscar salud al tren? Porque el hospital no funciona. O sea, la salud en la provincia es un desastre, al punto que Nación tiene que mandar un tren para que atienda a la gente. ¿Cómo cuando las cosas se hacen bien, funcionan? Yo me hacía esta pregunta, ¿qué tenía que hacer el tren sanitario acá si tenemos un hospital a 10 cuadras? Tenemos un hospital, lo que pasa es que vas al hospital, te acaba un turno, tenés que esperar meses, las cosas no funcionan, el sistema sanitario es un desastre. Resulta que ahí llegabas, no en un tremendo edificio como el que están haciendo, como el hospital, en un vagón de un tren. En un vagón de un tren la gente llegaba, en 10 minutos tenía un turno, la atendían, en poquito tiempo se iba con el problema resuelto. Bueno, acá con toda la infraestructura y los millones que destinamos a eso, para provincia y municipalidad, la gente no tiene la salud que funciona. ¿Qué es lo que pasó? Nosotros teníamos el tren, toda la gente trabajando, y al ratito llegó el intendente Biotti y 20 camionetas de provincia con la propaganda, acá Santa Fe, no sé qué cosa, políticos, militantes con banderitas y banderines a apropiarse del tren como si lo hubieran traído ellos. Sí, cada uno hizo su campaña con el tren. Lo usaron para hacer política, sí. Y si ese dinero, en vez de gastarlo en banners y demás, le pagaron un buen sueldo a los médicos, a lo mejor teníamos mejor atención en el hospital. Bueno, pero pretende que Nación les mande todo mientras ellos el dinero desaparece. Y desaparece. Lo grave es que desaparece de nuestro bolsillo. Bueno, lo cierto es que la frase pegó fuerte. No haremos obras de cloacas por culpa de Milei, fue lo que dijo el intendente. Así que, bueno, tendrá que explicar, a ver, en todo caso, qué tenía, digamos, en carpeta para ello, y fundamentalmente, qué obras se han perdido, ¿no? O se van a perder, porque según él, el presidente no envía los fondos. Bueno, lo mismo, está pasando, ahora estamos analizando una situación similar con el mismo que está haciendo Aurelia. ¿Con el qué? La ruta que están haciendo en la 70 que dijo Aurelia. La ruta, bueno, esa ruta la empezó el gobierno anterior y este gobierno ¿Hace cuánto tiempo van a hacer ahí para hacer unos kilómetros de... Bueno, pero este gobierno decidió desde el 23 de diciembre no seguirla, y ahí está perdida la ruta. Lo que pasa es que ahí así es como nos roban con la obra pública. Millones destinados a eso, la ruta todavía no se terminó. ¿Cuánto es unos kilómetros de ruta? La inició la gestión anterior, ya vamos por la mitad de esta, la ruta no está, el dinero tampoco, como los edificios que están haciendo en Boulevard Alemán, y resulta que ahora aparentemente hay un proyecto para que la cobren de nuevo. O sea, la quieren cobrar con impuestos provinciales de nuevo. A la gente que está aquí, bueno, así se roban con la obra pública. Por eso hay que cortar con eso, esperar que se ordenen las cosas y terminar de que los políticos se roban el dinero va a hacer las obras. Lo mismo pasa con la por el tema de la ruta. El otro día tuvimos una reunión con la gente de Vialidad por el tema de la ruta 34, allá en el tramo donde hay que terminarla. Yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón, desde que era chico, viajamos por trabajo con mi padre a Rosario. La ruta siempre, toda la vida fue un desastre. Ahora se está haciendo. Resulta que ahora el intendente Ibarra pretende culpar al presidente Milei del último kilómetro que está ahí contra Sunchales. Pero qué disparate es ese. Bueno, a ver si se dejan de robar el dinero con la obra pública y empezamos a hacer las cosas en serio. Un día discutí fuerte con Federico Angelini, en aquel tiempo estaba muy involucrado en el tema del PRO, cuando gobernaba Macri, que decidió cambiar, digamos, el proyecto. Antes iba a ser autovía, después pasó a ser autopista. Y yo le hice un cálculo matemático. Le digo, bueno, a esta altura, mirá desde que estoy hablando, ¿no? Sí. 10 años atrás, de 8, sí. 9. Sí. Le digo, bueno, a este paso, si tenemos que hacer la autopista desde Rosario hasta el norte, como debiera ser, por otra parte, en un país serio, vamos a tardar 972 años. ¿Daba ese cálculo? Porque hacen 2 metros por día, con suerte, después paraban, después volvían, después cambiaban de idea, después no había plata, después...
Bueno, Pero finalmente... es que la plata siempre estuvo, porque la plata la pagamos siempre, además del presupuesto que destinan. Vos no sé si sabés que en la nafta, en el precio de nafta particularmente, hay una porción del precio que va destinado a hacer rutas y caminos. Desde siempre, desde el año, creo que desde el año 70 y algo. Bueno, tendríamos que tener las interestatales como en Estados Unidos, acá, si ese dinero fuera realmente a las rutas. ¿Cuántas veces vamos a pagar? Después, la plata que va en el impuesto a la nafta se lo guardan. El dinero que se asignan además con impuestos que vienen de otro lado, desaparece. Las rutas las pagamos ya millones de veces, no están, y bueno, ¿hasta cuándo? Tenemos que terminar con este robo. El dinero que le falta en el bolsillo a todo el mundo es porque se lo llevan todos estos sinvergüenzas, todos los políticos y toda esa manga de ladrones que hace décadas que le vienen arruinando la vida a la gente. Tenemos que terminar con eso de inmediato. Bueno. Nosotros vamos a hacer lo que podemos acá a nivel local, vamos a empezar con la factura de la luz, pero estamos haciendo lo mismo a nivel provincial con toda la gente de la Libertad Avanza y vamos a hacer lo mismo a nivel nacional. Bueno, así que de una vez por todas vamos a terminar con este saqueo y vamos a ver que el dinero que en el bolsillo de la gente que se lo gana y que vaya destinado a un precio razonable a las obras que son necesarias para todos y que el resto no se lo roben. Te mando un abrazo, te dejo un mensaje de un oyente. Espero que espero que de la Santa no venda humo como todos. No, acá el humo se terminó, que quede muy claro que el humo se terminó, se le terminó para todos, porque no solamente no vendemos humo, sino que no vamos a dejar que los otros no lo vendan tampoco. Bueno. Se terminó para la gente y todos los otros que están ahí en la municipalidad hace décadas burlándose de todo y quedándose con el dinero ajeno. Bueno, hay otro que dice, muy buena nota de la Santa, un genio, Gerardo, saludos, Ale querido, el mensaje para el operador que recibió el mensaje. Así que tenés de los dos lados acá. Nosotros ahora vamos a estar, sobre todo en el tema de EPE, ya en el transcurso de la tarde o mañana, a lo mejor mañana te puedo comentar noticias ya. Ojalá. De lo que vamos a hacer para que esto se deje de comentar. Que nos sigan en la Libertad Avanza, Rafael en Instagram o en la libertadavanza.rafael en TikTok. Ahí vamos a estar comentando todo lo que estamos haciendo para que el robo de la luz se deje de cobrar en la factura de inmediato. Gracias, Fabricio, un abrazo muy grande. Y bueno, y teneme al tanto, si hay novedades, ¿eh? Si tengo noticias, te lo comunico. Listo, te mando un abrazo muy grande, hasta luego. Un abrazo, claro, un abrazo a todas las noticias. Bueno, Fabricio de la Santa es el candidato a concejal por la Libertad Avanza en Rafaela, ocupa el primer lugar.